Siguiente ejemplo de las ecuaciones exponenciales. Resolver 3 a la x igual 3 por 9 por 27. ¿Cómo se hace para hallar x acá? Mira, en primer lugar, no vayas a ponerte a multiplicar esto. ¿Ya? Eso sería simplemente criminal, sería. Peor si te dieran valores más grandes. Eso no se hace. Tú tienes que mirar y ponerte a pensar primero de que esos números que están a la derecha son potencias de 3. Y tú en estos ejercicios tienes que conocer a las potencias, a las principales que a cada rato aparecen en los ejercicios matemáticos. Entonces tú tienes que darte cuenta de que el 3 que está ahí tú lo puedes poner como 3 a la 1. El 9, el que está al costado, tú lo has conocido, no te hagas el loco, no te hagas la loca. Es 3 al cuadrado, eso. Y el 27 también, pues, es tan fácil que conozcas. No vas a saber solamente la tabla del 1, pues. 27 es 3 al cubo. Así tienes que hacer. Luego vas a hacer este paso, mira. Apenas en tu vida tú encuentres una multiplicación de potencias, así como lo que está a la derecha, y tú veas que las bases son iguales, entonces inmediatamente tú vas a hacer esto, vas a colocar una sola base y los exponentes se suman. 1 más 2 más 3, que sería 6. Esto que se ha hecho se cumple, se usa cuando esas bases se están multiplicando. También se cumple algo parecido cuando las bases se están dividiendo. Solamente ahí se cumple esta teoría de exponentes, solamente en esas operaciones, no en cualquier cosa que veas. Grábate bien eso. Entonces, para terminar, lo que tienes que hacer es esto. Tú dices, el valor de esto tiene que ser 6, porque si en vez de esto pones 6, se cumple que serían igualitos. Entonces tú vas a decir, el valor de x tiene que ser 6. De otra manera, siempre que tú veas una igualdad y tú ves que las bases son iguales, tú vas a afirmar que esos exponentes deben ser iguales. Y eso lo pones ahí y ya está. Ese es el valor de x, así se hace este ejercicio. Eso es todo. No te olvides de suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho. El nombre de mi canal es este ahora. Búscalo. Ahí en YouTube. Como nunca lo has usado seguramente va a aparecer más abajo, pero ahí va a estar. Su simbolito es un inca. Creo que es mi foto, creo eso. El nombre del canal es en honor a esa raza que es conocida a nivel mundial. Eso es todo, ya te hago más ejemplos muy pronto. Mientras me voy. ¡Chao!